Cada pueblo que visitamos tiene una historia que contar. Sus legajos dejados por nuestros antepasados y los acontecimientos que dejaron huella para siempre. Y seguirán haciendo historia por mucho tiempo. El día de hoy estamos en el distrito de Chongos Bajo, un distrito de los 9 que conforma la provincia de Chupaca, aquí en el departamento de Junín, a solo 20 kilómetros de la ciudad de Huánuco. Sin lugar a dudas, queridos amigos, Chongos Bajo es uno de los atractivos turísticos más visitados, pues tiene mucha historia, sobre todo a lo que se refiere al Señor de Canicruz, al Gran Copón y a la impresionante iglesia. Bueno, entonces vamos a conocer esta tierra que nos trae mucho misterio. Bien, estamos en la plaza principal, hoy es domingo y vemos mucha gente y bueno, al parecer hay fiesta. Podemos apreciar en esta parte gran cantidad de comida, riquísimos platos típicos de esta zona. A las personas que visitan Chongos Bajo, pues les encanta, sobre todo los que vienen a prender sus velitas al Señor de Canicruz. Y como sabrán, queridos amigos, la iglesia matriz de Chongos Bajo, la capilla del Copón y Canicruz han sido declarados como parte de nuestro patrimonio nacional cultural. Esto fue declarado el 23 de julio del año de 1980. Santiago de León de Chongos Bajo es uno de los más antiguos centros poblados del Valle del Mantaro y del Perú. Estos son los pancitos de Chongos Bajo. Pan de maicito, rosquita. Qué ricos pan, muy bien, señor. Mami, buenos días a ustedes. Ahí está la cabecita de chancho, su patita. Y aquí está el lechoncito, ¿no, señor? Sí. Ese es el lechoncito. Miren ustedes, la señora está servindo una riquísima porción de lechón. Esta es la famosa chicha de Cora, ¿no, señora? Sí, la chichita de Cora. Qué bien, qué riquísima chicha, mira, señores. Aló. Gracias, ¿no? Esta es también la chicha de maní, ¿no? Chicha de maní. Ah, estas son las rosquitas de chongo. Es el tradicional de chongo, pan de maíz. ¿Esto se prepara aquí mismo? Sí, mamá. Ah, mire, ¿usted mismo la prepara esta? Sí. Uy, mire. ¿Cuánto está el pancito? A 2 soles. Estamos frente a la iglesia de Chongos Bajo. Bueno, estamos pues comprando estos riquísimos pancitos a la señora. Bueno, nos manifiesta que ella misma lo elabora estos panes. Maíz favorito. Ah, de maíz puro. Maíz, sí, maíz puro. Maíz puro. Sí, que nosotros hacemos el maíz, ¿no? Maíz, trigo también, purito hacemos, sí. Esto es natural de acá mismo, de Chongos, desde nuestros abuelos. Muchas gracias. La iglesia matriz de Chongos Bajo es una de las primeras que se edificaron en el Perú. Es una iglesia y convento a la vez. Su construcción data del año de 1565. Conserva pues la arquitectura inicial de su construcción, con una sola nave propia del Renacimiento. Y miren, queridos amigos, que en su interior se conserva bellísimos lienzos del siglo XVII, pertenecientes por supuesto a la escuela cusqueña. Las paredes del templo tienen una base hasta de 3 metros de ancho. Y miren, sus altares hasta la actualidad aún conservan bellos retablos hechos en pan de oro.
al estilo barroco por supuesto, y churrigueresco. Pues el templo, queridos amigos, es bastante extenso. El altar mayor muestra un retablo de madera y el piso del presbiterio es de cemento. El piso del salón está hecho de ladrillo. También podemos observar un sencillo púlpito de madera. En la actualidad, pues esta iglesia es admirada por ser la primera iglesia del Valle del Mantaro. Y bien, luego de visitar esta bonita y antigua iglesia, nos estamos dirigiendo a este lugar muy sagrado, Canicruz. Otra reliquia que se relaciona con Chongos Bajo es Canicruz. Esta pues adorna la vista de la iglesia desde la plaza de armas y es considerada como la cruz más antigua del país. También se dice que es muy milagrosa, pues a cada hora del día se puede ver a muchas personas con sus velas y ramos orando alrededor de esta milagrosa cruz. Algunos traen o alquilan sillas para estar horas enteras orando y pidiendo sus deseos al Señor de Canicruz. Es tanta la fe que muchas personas llegan de distintos lugares del Perú y del mundo para pedirles a esta cruz que les conceda salud, amor, bonanza y que les vaya bien en sus estudios o trabajo. Como verán, queridos amigos, la fe cristiana agrupa diferentes divinidades que según sus obras en la tierra son populares y considerados milagrosos. El Señor de Canicruz es una de estas manifestaciones de fe, aquí en Chongos Bajo. Son las velitas de protección que se pide, digamos, para la casa, para la salud, prosperidad, ¿no? Todas estas velitas tienen un significado de qué es lo que tú pides con devoción a Canicruz. Así es. Ya ¿y esto lo elabora usted cómo se...? No, acá ya los mismos pobladores de Chongos Bajo ya los vende listo, las velas, ¿no? Según a la necesidad que tú tienes, vas pidiendo, quiero para la salud, quiero para mi casita, quiero para mi protección, trabajo, estudio. Entonces cada velita
como tiene un significado, tú te prendes con devoción y es así pues que año tras año esta costumbre no se pierde, ¿no? Es una costumbre muy antigua. Qué bien, bueno. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo del Tambo, Huancayo. ¿Cada año la visita o periódicamente? No, sí, periódicamente visitamos. Y ahora yo vengo por un tema de salud y sé que acá nuestro Señor Canicruz con su bendición nos va a cumplir este milagro que queremos, que esperamos. Así. Le agradezco, Ya. ¿Dónde vamos a prender? Ahí sabes dónde. Paraguas, para sentarnos todos. Gracias. Estamos más echaditos. Es impresionante ver y estar entre esta multitud de personas que piden a esta cruz sus deseos. Y esto sale pues desde lo más profundo de sus corazones. No les importa la lluvia o el sol sofocante del día. Solo quieren que sus deseos se hagan realidad. Estamos con las cámaras de Milito B aquí en Canicruz, desde Chongos Bajo, para el Perú y el mundo. Y bueno, luego de visitar pues Canicruz y sentir esas vibras de esta milagrosa cruz, nos estamos dirigiendo a la capilla de Copón, otro lugar que no puedes dejar de visitar si llegas al Valle del Mantaro, pues guarda mucha historia. Es por este caminito empedrado y muy bien conservado por donde llegaremos a este lugar mágico. La capilla del Copón fue construida sobre una huaca prehispánica aproximadamente en el año de 1550 por doña Inés Muñoz de Alcántara, prima de Francisco Pizarro. Esta capilla se ubica al pie de una montaña a la margen derecha de un pequeño río. Es una capilla construida al estilo de las iglesias rurales. En su tiempo, paralelamente, se construyeron las capillas de la Santísima Trinidad en Huancayo, donde actualmente está el hotel de turistas. Además, también la capilla de Santa Bárbara en Sicaya. Inicialmente se llamó Iglesia de Taitapadre. Posteriormente se le denominó Capilla del Copón por guardar en su interior una gran custodia depositaria del Santísimo Sacramento. Al interior se observan las imágenes de la Cruz de Mayo, del Niño Jesús, San Martín de Porras y de la Virgen Dolorosa. En el año de 1815 se remodeló la capilla cambiando los retablos de madera por otros construidos en yeso. Ya estamos ingresando y nos espera este hermoso y antiguo molino de piedra, muy bien conservado. Es aquí donde nuestros antepasados que vivían en Santiago León de Chongos, como antes así se llamaba,
Molían pues sus trigos, sus habas, entre otras especies más. Y miren, esta es la habitación de donde funcionaba este gran molino de piedra. Como verán, es pequeñita, pero tiene un gran valor histórico aquí en Chongos Bajo. Y miren, queridos amigos, ahí entre nuestros ojos se encuentra esta gran capilla del Copón. Frente a esta capilla se encuentra una amplia plazoleta en cuyo centro se conserva una picota de castigo usada por los inquisidores. Es en este lugar que se celebra en el mes de julio la gran fiesta de los infieles, rememorando la fatídica presencia de la Santa Inquisición en esta zona. Y bien, nos estamos dirigiendo a la capilla. Estamos pasando este hermoso puente hecho de piedra, pues en ambos lados del puente podemos apreciar pasamanos hechos de madera. Aquí podemos apreciar que el frontis de esta capilla, así como las paredes, están hechas a base de piedra y barro, así como el revestimiento de todas las paredes. Encontramos un balcón rústico construido de madera. El techo está construido también de madera, paja y tejas. La puerta es de madera bastante rústica y muy antigua. ¡Qué hermoso es su interior de esta capilla del Copón! Los pequeños altares en ambos lados están hechos de pan de oro. Y efectivamente, podemos apreciar las imágenes de la Cruz de Mayo, del Niño Jesús, San Martín de Porras y de la Virgen Dolorosa. Y miren el altar mayor. Sus escalinatas sobradas están hechas de piedra y el altar también están construidas de pan de oro. La verdad, queridos amigos, una reliquia ancestral rica en historia.
Esta es la escalera que nos conduce al balcón y al campanario. Esta es la plaza en la que se alza una imponente piedra conocida como el Muro de los Lamentos, situado en medio de esta plaza de la Inquisición. Sus paredes forman parte del paisaje de este lugar, donde los indios que se resistían a aceptar la fe católica eran flagelados en acto público. Los españoles llegaron con una nueva doctrina religiosa, era la católica, y pues muchos ayllus y etnias la rechazaron. Ante esta actitud, los españoles procedieron a reprimir y reemplazar la religión local, imponiendo la religión católica mediante la obligación de adorar a nuevos símbolos, tales como ídolos, como las cruces, imágenes de santos. La población nativa seguía practicando sus ritos religiosos en forma oculta. Al percatarse de esto, la Iglesia Católica, considerando aquellos ritos religiosos como ritos paganos, procede a la instalación del Tribunal de la Santa Inquisición. Toda una historia que dejaron nuestros ancestros, la cual estará aquí por el resto de los años. Nos llevamos una grata experiencia al saber que estamos aquí, en este lugar donde se dio inicio a la construcción de la primera iglesia, así como el primer centro poblado del Perú. Y bueno, ya de regreso muy contentos y con mucha hambre ingresamos a este recreo llamado El Encanto del Copón. Y bueno, quiero resaltar que nos recibieron con mucha amabilidad y buen trato. Comimos una rica pachamanca, la verdad, muy sabroso. Les recomendamos venir aquí y serán bien atendidos. Estamos al recreo El Encanto del Copón, ubicado en el distrito de Santiago León de Chongos Bajo, en el barrio del Copón, y de luego para aprovechar esta oportunidad invitar a todos los feligreses a las fiestas del Copón, el que se realizará el día 29 de este mes de enero, aprovechando las festividades, empezando el año lectivo de todas las festividades en honor al patrón Santiago.
Es así que nos encontramos en las instalaciones del Recreo El Encanto de Copón del distrito de Chongos Bajo, el barrio Copón. ¿Qué platos típicos nos brinda este restaurante? Claro, por supuesto, invitamos la rica pachamanca de diferentes sabores, invitamos el cuy colorado, el chicharrón colorado y también diferentes platos y la trucha al broster en sus diferentes variedades. Invitar a todo el Valle de Manta, a los turistas nacionales, extranjeros, a visitar un lugar turístico de Chongos Bajo. La Plaza de la Santa Inquisición, tenemos al Señor de Canicruz y la iglesia colonial y nuestra primera iglesia del Valle del Mantaro indígena. Y bueno, queridos amigos, como siempre, decirles pues que nos sigan ingresando a mi página de YouTube. Me encontrarás como Milito B. Y bien, con la seguridad de que este video les gustará, nos despedimos como siempre comprometidos en seguir brindándoles más videos de nuestras costumbres y tradiciones de nuestros pueblos andinos. Hasta la próxima.